En los vastos confines de la galaxia, 5 civilizaciones habían alcanzado la cúspide de su poder. Los Elysians, maestros de la manipulación de la energía cuántica, controlaban sistemas estelares enteros con precisión matemática. Los Vortians, gigantescos guerreros biomecánicos, imponían su voluntad mediante ejércitos interminables. Los Krat, seres de pura información, podían destruir mundos desde la distancia con algoritmos de exterminio. Los Aurians, alquimistas de la materia y la antimateria, dominaban la creación y destrucción con la misma facilidad que un pintor mezcla colores. Y los Miridians, diplomáticos y estrategas, manipulaban alianzas y conflictos como piezas de un tablero intergaláctico. Cada civilización creía que su supremacía era absoluta, hasta que los humanos aparecieron en el escenario. Al principio, los encuentros fueron triviales. Exploradores humanos en naves insignificantes aparecían en los bordes de sistemas lejanos, ignorados o tratados como curiosidades exóticas. Pero algo en ellos perturbaba la percepción de poder establecida, su ingenio, su capacidad de adaptarse y de aprender en tiempo récord. Los Elysians intentaron comunicarse primero, ofreciendo tecnología a cambio de sumisión, pero los humanos respondieron con estrategias que los sorprendieron. No pedían poder, lo tomaban. Los Vortians lanzaron patrullas para evaluar la amenaza, confiados en que una demostración de fuerza intimidaría a los incipientes humanos. Sin embargo, las patrullas regresaron fragmentadas o desaparecidas. Los informes indicaban maniobras tácticas imposibles de prever, estructuras de defensa improvisadas que resistían ataques devastadores, y un sorprendente dominio de armamento capturado. Los Aurians, curiosos por naturaleza, enviaron emisarios científicos. Lo que esperaban que fueran estudios ingenuos se convirtió en un intercambio unilateral. En cuestión de años, los humanos habían replicado y, en ocasiones, mejorado tecnologías alienígenas que los Elysians, Vortians y Krat consideraban incomprensibles para un ser primitivo. Cada encuentro reforzaba un hecho innegable: la humanidad no era un enemigo cualquiera. No se trataba de fuerza bruta, ni de manipulación avanzada de la realidad. Era algo más insidioso, más impredecible. Era voluntad, innovación y resiliencia combinadas en formas que ninguna civilización había visto jamás. Y en los consejos intergalácticos, donde se discutían alianzas y estrategias, un nombre comenzó a circular con creciente preocupación: humanidad. Sé parte de esta batalla galáctica, suscríbete y acompáñanos en cada capítulo de esta aventura donde los humanos se enfrentan a lo imposible. Los Krat, acostumbrados a calcular probabilidades y resultados con precisión absoluta, pronto detectaron una anomalía estadística en el comportamiento humano. Cada confrontación con ellos desafiaba las matemáticas, cada batalla perdida era un error imposible de predecir. Los humanos improvisaban, cambiaban de táctica al instante y, lo más inquietante, parecían anticipar los movimientos de sus enemigos sin tener información previa. Para los Krat, esto era un enigma que amenazaba con colapsar sus modelos de dominación. Mientras tanto, los Vortians, frustrados por sus fracasos militares, comenzaron a presionar a los demás para organizar una coalición. Los Elysians, orgullosos y escépticos, insistían en que la diplomacia aún podía contener a los humanos. Los Aurians, fascinados por los avances tecnológicos de la humanidad, debatían entre estudiar su evolución o intentar destruirla antes de que fuera demasiado tarde. Los Miridians, siempre estratégicos, sugirieron un enfoque doble: observar, aliarse parcialmente y preparar una ofensiva conjunta. Pero incluso ellos no podían prever la velocidad con la que los humanos se adaptaban. La primera gran confrontación ocurrió en el sistema de Valtrax, un cinturón estelar estratégico, donde los humanos habían establecido una colonia de avanzada con naves insignificantes en apariencia, pero con sistemas de defensa altamente improvisados. Los Elysians lanzaron una flota de asalto con energía concentrada capaz de desintegrar mundos, seguros de que el objetivo caería en horas. Sin embargo, lo que encontraron fueron trampas de energía que redirigían sus ataques contra sí mismos, maniobras de guerra electrónica que deshabilitaban sensores y comunicaciones, y naves humanas que aparecían y desaparecían como si se doblara el espacio mismo. El ataque duró semanas y terminó con una retirada masiva de las fuerzas Elysians, con pérdidas que jamás habían sufrido en un solo enfrentamiento. Los Vortians observaban, furiosos y confundidos,
los Kree recalculaban constantemente probabilidades que nunca coincidían con los resultados. Los Meridian reconsideraban todas sus estrategias, y los Aurians estaban asombrados, estudiando cada tecnología capturada. Por primera vez, una sola especie, insignificante en número y origen, había demostrado que la galaxia no estaba predestinada según las reglas antiguas. La humanidad, desde sus colonias y estaciones espaciales, observaba sin ostentación. Sus líderes, aunque humanos, no eran extraordinarios en apariencia, pero su determinación y visión de unidad los hacía imparables. No luchaban por conquista ni gloria, luchaban por sobrevivir y, al hacerlo, habían creado un concepto nuevo de poder. En los pasillos oscuros de las naves Elysians, se comenzó a murmurar una palabra que pronto se convertiría en un símbolo de miedo: humanidad. Los líderes humanos, conscientes de que la galaxia los subestimaba, no actuaban impulsivamente. Cada ataque alienígena, cada maniobra de espionaje y cada intento de intimidación era estudiado y analizado. Sus científicos y estrategas trabajaban juntos como un solo organismo, convirtiendo debilidades en fortalezas y simples recursos en armas sorprendentes. No se trataba solo de naves y cañones, se trataba de ideas, de creatividad aplicada en la guerra, de la capacidad de convertir cualquier entorno en ventaja. En el planeta Kravion, los Vortians intentaron ejecutar su segundo gran ataque. Cientos de naves de guerra descendieron sobre la superficie, listas para arrasar ciudades enteras. Pero los humanos habían anticipado el movimiento. Minas inteligentes flotaban entre las naves, drones autónomos maniobraban entre los enjambres enemigos y escudos improvisados redirigían ataques que parecían inevitables. En cuestión de días, la flota Vortian quedó deshabilitada en su mayoría, obligando a una retirada caótica que los propios Vortians tardarían décadas en olvidar. Los Elysians, mientras tanto, empezaban a cuestionar sus propias filosofías. Su dominio de la energía y la tecnología, que los hacía sentir superiores, no bastaba frente a seres que podían transformar cualquier desventaja en oportunidad. Sus matemáticos revisaban ecuaciones, intentando hallar patrones en lo que parecía un caos calculado. Pero cada hipótesis era refutada con datos reales. La humanidad parecía operar fuera de cualquier previsión lógica. Los Krat propusieron entonces un enfoque más directo, ataques desde la distancia usando algoritmos de exterminio. Creían que la humanidad no podría sobrevivir a un bombardeo que desintegrara sus recursos y ecosistemas. Sin embargo, los humanos demostraron un nivel de resiliencia que rozaba lo imposible. Centros de mando improvisados, biodrones de reparación y armas de contramedida habían convertido a los sistemas humanos en fortalezas móviles. Cada intento de destrucción masiva era respondido con innovación y resistencia. Mientras la galaxia se asombraba, los Meridians comenzaron a comprender algo crucial: esta especie no dependía de tecnología avanzada para imponerse, dependía de unidad, de visión colectiva y de la capacidad de aprender más rápido que cualquier enemigo. Cada batalla perdida por los alienígenas se convertía en una lección para los humanos, y cada victoria, por pequeña que fuera, aumentaba su influencia y su leyenda. La humanidad ya no era subestimable, se estaba transformando en un fenómeno imposible de ignorar, un enemigo que redefiniría la guerra, la diplomacia y el poder mismo en la galaxia. La noticia de las derrotas alienígenas se extendió rápidamente por la galaxia, provocando incertidumbre y miedo. Los consejos intergalácticos, hasta entonces dominados por la confianza y la arrogancia, se vieron obligados a reconsiderar sus posiciones. ¿Cómo podía una especie primitiva resistir y, en muchos casos, superar a 5 civilizaciones avanzadas? Los Meridians propusieron una coalición, la más amplia y peligrosa jamás imaginada, con el objetivo de aplastar a los humanos de una vez por todas. Los Elysians aportaron flotas de energía concentrada, los Vortians su poder bélico bruto, los Krat sus armas de información y los Aurians sus conocimientos de destrucción y recreación de mundos. Pero incluso frente a esta coalición, la humanidad no dudó. Sus líderes se reunieron en la estación central de la Tierra, un núcleo de comando que combinaba tecnología alienígena capturada con innovación humana. Allí, elaboraron estrategias que desafiaban toda lógica conocida. Sabían que la fuerza bruta no bastaría, tenían que usar inteligencia, ingenio y sorpresa para nivelar el campo de juego. Cuando la coalición atacó el sistema de Orionis, la batalla se convirtió en un espectáculo sin precedentes.
Naves de miles de kilómetros se enfrentaban a escuadrones humanos improvisados que desaparecían y reaparecían en puntos inesperados, usando asteroides y tormentas de plasma como cobertura. Cada misil alienígena era redirigido, cada campo de energía neutralizado y cada intento de invasión repelido con tácticas que combinaban física, ingeniería y pura audacia. Los Elysians observaban horrorizados cómo su tecnología, considerada infalible, era manipulada y revertida por humanos. Los Vortians, acostumbrados al dominio absoluto, caían en emboscadas que nunca habían previsto. Los Krat, maestros de la información y el control, encontraban sistemas que no podían hackear ni anticipar. Y los Aurians, quienes alguna vez jugaron con mundos como si fueran piezas de ajedrez, veían cómo sus armas de destrucción eran usadas en su contra, convertidas en defensas humanas o incluso replicadas y mejoradas. En medio de la batalla, surgió una realidad clara: los humanos no solo resistían, sino que transformaban cada ataque en una oportunidad para crecer y adaptarse. Era como si cada fracaso de los alienígenas alimentara la fuerza de la humanidad. Los Meridians entendieron entonces lo que ningún cálculo ni simulación podía predecir: la humanidad era impredecible, imparable y, sobre todo, un enemigo cuya voluntad y creatividad desafiaban toda lógica galáctica. Mientras la guerra se intensificaba, la galaxia comenzaba a hablar de los humanos no como una especie más, sino como un fenómeno imposible de ignorar. Los Elysians, heridos en su orgullo, enviaron emisarios desesperados para entender cómo los humanos podían derrotarles con recursos limitados. Los Vortians comenzaron a cuestionar la invencibilidad de sus ejércitos. Los Krat, incapaces de prever sus movimientos, empezaron a recalibrar sus estrategias sin resultados definitivos. Incluso los Aurians, maestros de la manipulación de la materia, reconocieron que su conocimiento no bastaba para vencerlos. La humanidad, por su parte, no se confiaba. Cada victoria era solo un escalón hacia el siguiente desafío. En los laboratorios de la Tierra y en estaciones espaciales improvisadas, científicos humanos estudiaban cada tecnología alienígena capturada, transformándola en nuevas armas, escudos y sistemas de comunicación. Sus ingenieros convertían fragmentos de naves destruidas en maquinaria que sorprendía incluso a sus propios aliados humanos. Cada innovación se implementaba con rapidez asombrosa, como si la especie misma actuara en sincronía. El siguiente enfrentamiento tuvo lugar en el sistema Heliox, un punto estratégico que conectaba rutas comerciales y militares de varias civilizaciones. La coalición lanzó un ataque masivo sin precedentes, cientos de flotas combinadas, armas de destrucción total y sistemas de control mental diseñados para subyugar la mente humana. Pero los humanos habían anticipado esto. Sus defensas móviles flotaban entre campos de asteroides, generando trampas y rutas de escape, mientras sus naves principales se movían en patrones imposibles de rastrear. Cada ofensiva de la coalición encontraba una respuesta inesperada, como si los humanos conocieran sus propios movimientos antes de ejecutarlos. El campo de batalla se convirtió en un caos ordenado, donde cada explosión era contrarrestada por una maniobra humana, cada sistema caído se reconstruía en cuestión de horas y cada pérdida se transformaba en aprendizaje para el siguiente enfrentamiento. La galaxia observaba atónita: la humanidad no solo sobrevivía, sino que desafiaba la lógica, la estrategia y la arrogancia de 5 civilizaciones que habían dominado durante milenios. En ese momento, los líderes humanos comprendieron una verdad inmutable: no dependían de fuerza, tecnología ni cantidad. Su mayor poder residía en la unidad, la creatividad y la capacidad de transformar cualquier amenaza en oportunidad. Era el comienzo de una leyenda que ninguna civilización olvidaría jamás. Los Meridians comenzaron a comprender que la guerra contra la humanidad no podía ganarse con métodos convencionales. Sus intrincadas estrategias, basadas en predicción y manipulación, se veían frustradas una y otra vez. Los humanos actuaban de manera impredecible, adaptando tácticas alienígenas a su estilo propio, como si absorbiendo la esencia de cada civilización lograran convertirla en una extensión de su voluntad colectiva. Cada ofensiva era estudiada y transformada en defensa, cada amenaza en ventaja. En el Consejo de la Coalición, surgieron debates acalorados. Algunos proponían ataques destructivos totales, otros sugerían retirarse y limitar la expansión humana. Pero la mayoría comprendió que, sin importar la estrategia, la humanidad estaba redefiniendo las reglas de la guerra y la supervivencia.
Ninguna civilización podía anticipar su próximo movimiento, y esa imprevisibilidad se había convertido en su arma más poderosa. Mientras tanto, en los sistemas humanos, la población trabajaba sin descanso. Ingenieros, científicos y soldados operaban como un solo organismo. Los humanos no solo replicaban tecnología alienígena, sino que la mejoraban, la adaptaban y la combinaban en formas que los propios creadores jamás imaginaron. Naves que antes eran lentas y vulnerables se transformaban en máquinas veloces, blindadas y letales. Los sistemas de comunicación y transporte permitían a las fuerzas humanas moverse más rápido de lo que los alienígenas podían rastrear. El siguiente enfrentamiento ocurrió en el sistema Nereid, donde la coalición desplegó su mayor flota hasta ese momento, miles de naves de guerra combinadas, cada una diseñada para superar cualquier defensa humana. Pero los humanos no se intimidaron. Habían estudiado cada flota enemiga, cada arma y cada estrategia, y habían preparado trampas imposibles de prever. Durante la batalla, las naves humanas desaparecían y reaparecían en ángulos imposibles, desviando misiles y neutralizando ataques masivos. Cada pérdida era mínima, cada victoria parcial servía para fortalecer sus defensas. La humanidad demostraba que la guerra no se ganaba solo con poder, sino con ingenio, adaptabilidad y cohesión. Mientras los alienígenas se enfrentaban a pérdidas inesperadas, los humanos no solo resistían, sino que avanzaban, ampliando su influencia y consolidando su reputación como la fuerza más impredecible y formidable de la galaxia. La coalición alienígena, incapaz de adaptarse a la imprevisibilidad humana, comenzó a mostrar signos de fractura interna. Los Elysians culpaban a los Miridians por subestimar a los humanos, los Vortians se enfurecían ante cada derrota, los Krat recalculaban sin éxito y los Aurians debatían entre destruir a la humanidad o intentar comprenderla. La coordinación que antes era su mayor fortaleza se convertía en un lastre, la humanidad había roto sus certezas y los obligaba a improvisar, un terreno que ellos jamás habían dominado. En la Tierra y sus colonias, los líderes humanos no se confiaban. Cada enfrentamiento era una lección, cada victoria una oportunidad de mejorar. Ingenieros transformaban fragmentos de naves alienígenas en armas improvisadas, diseñadores de tácticas creaban maniobras que combinaban velocidad, sorpresa y coordinación perfecta, y estrategas analizaban los patrones de cada civilización enemiga para anticipar sus movimientos. La humanidad estaba construyendo algo más que un ejército, estaban construyendo un fenómeno capaz de desafiar a toda la galaxia. El siguiente choque tuvo lugar en el sistema Tifón, donde los humanos se enfrentaron a una ofensiva conjunta sin precedentes. La coalición desplegó misiles de energía concentrada, enjambres de drones y naves de batalla blindadas. Pero los humanos, usando tecnología adaptada a los Elysians y Krat, desplegaron escudos móviles, campos de distorsión y maniobras evasivas que desorientaron completamente a sus enemigos. Cada ataque alienígena se convertía en un boomerang, cada estrategia planeada era vuelta contra ellos mismos. Los Miridians comenzaron a entender una verdad aterradora: la humanidad no solo respondía, sino que evolucionaba en tiempo real. Cada derrota temporal se transformaba en innovación, cada victoria parcial fortalecía su coordinación y su moral. La galaxia contemplaba un fenómeno sin precedentes: 5 civilizaciones avanzadas, con siglos de dominio, enfrentadas a una especie que, en cuestión de años, había aprendido a superar sus límites y transformar cada desafío en una oportunidad. Mientras los sistemas humanos brillaban con luz de escudos y proyectiles desviados, un mensaje resonaba en toda la coalición: la humanidad no solo luchaba por sobrevivir. Estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la galaxia, uno que nadie había previsto y que cambiaría para siempre el equilibrio de poder. La galaxia comenzaba a cambiar su percepción de la humanidad. Ya no eran considerados débiles o primitivos, eran una fuerza impredecible y formidable, un enigma que ninguna civilización podía ignorar. Las rutas comerciales se desviaban para evitar encuentros con sus flotas, los informes de exploradores alienígenas hablaban de naves humanas que aparecían y desaparecían sin explicación, y los consejos intergalácticos debatían frenéticamente sobre cómo contener una especie que desafiaba todas las reglas conocidas. Los Elysians intentaron replicar sus técnicas de energía cuántica para crear un arma definitiva contra los humanos, pero cada intento fue interceptado y reutilizado en su contra. Los Vortians recurrieron a tácticas de invasión directa, enviando enormes ejércitos a los sistemas colonizados,
pero se encontraron con trampas, emboscadas y estrategias humanas que devastaron sus fuerzas. Los Krat intentaron ataques cibernéticos masivos, tratando de manipular la información humana, solo para descubrir que los humanos habían creado sistemas de contrainteligencia imposibles de vulnerar. Los Aurians, con su dominio sobre la materia y antimateria, buscaban destruir planetas enteros, pero cada intento era frustrado por la habilidad humana de improvisar defensas y crear escudos imposibles de penetrar. Los Miridians, observando desde la distancia, comprendieron que la humanidad no solo estaba resistiendo, estaba enseñando a toda la galaxia una nueva forma de guerra, basada en adaptación, creatividad y resiliencia. Era como si cada civilización hubiera traído su mejor conocimiento al campo de batalla, solo para que los humanos lo transformaran en algo más poderoso y eficiente. En la Tierra, los líderes humanos no subestimaban la magnitud del desafío. Cada victoria se celebraba, pero cada derrota parcial era estudiada con detalle. Sus científicos y estrategas combinaban tecnología alienígena con innovación propia, construyendo flotas que se movían más rápido de lo que los enemigos podían rastrear, armas que anticipaban movimientos enemigos y defensas que convertían la agresión en ventaja. La humanidad había aprendido a convertir cada ataque en una lección y cada error en una mejora. Mientras la coalición alienígena comenzaba a sentir el miedo por primera vez en milenios, los humanos consolidaban su reputación como un fenómeno único, la especie que había sobrevivido a 5 civilizaciones avanzadas y que estaba a punto de redefinir el concepto de poder en toda la galaxia. El miedo comenzó a infiltrarse en los líderes de la coalición. Los Elysians, orgullosos de su dominio energético, se sentían humillados. Los Vortians, acostumbrados a la obediencia y la fuerza bruta, veían cómo sus ejércitos caían en emboscadas inimaginables. Los Krat, quienes gobernaban con precisión y control, comprendían que sus algoritmos ya no podían predecir nada, y los Aurians, observadores de siglos, reconocían que la humanidad había alcanzado un nivel de ingenio que lo superaba. Mientras tanto, los humanos consolidaban su poder en los sistemas que habían defendido. No se trataba de conquistar por ambición, se trataba de aprender, adaptarse y fortalecer su posición en la galaxia. Ingenieros humanos desarrollaban naves capaces de absorber energía de ataques alienígenas, convertir misiles enemigos en explosiones que destruían flotas completas y transportar recursos en cuestión de segundos a través de rutas imposibles de rastrear. Cada innovación parecía surgir de la necesidad inmediata y del instinto colectivo, como si la humanidad funcionara como un único organismo consciente. El siguiente enfrentamiento se libró en el sistema Draconis, una región rica en minerales estratégicos. La coalición desplegó fuerzas combinadas, esperando un éxito rápido que intimidara a los humanos. Sin embargo, los humanos habían estudiado cada flota, cada arma y cada patrón de ataque. Sus defensas estaban dispuestas en capas móviles, trampas en órbitas inesperadas y naves de ataque que surgían de la nada para infligir daño máximo. Lo que parecía ser un enfrentamiento desigual se convirtió en una lección magistral de táctica y estrategia. Los Krat, acostumbrados a manipular información, se encontraron incapaces de interferir en las comunicaciones humanas. Los Elysians vieron su energía redirigida contra ellos mismos. Los Vortians fueron atrapados en emboscadas donde su fuerza bruta se volvió inútil. Los Aurians descubrieron que sus armas más avanzadas habían sido replicadas por los humanos y utilizadas en su contra. Cada civilización aprendía a sus expensas que la humanidad no solo sobrevivía, sino que crecía con cada ataque. En la Tierra, los líderes humanos observaban los informes de batalla. Sabían que cada victoria fortalecía no solo su poder, sino su leyenda. La galaxia estaba presenciando algo que ninguna civilización había imaginado. La humanidad, una especie considerada débil y fragmentada, se alzaba como una fuerza que nadie podía predecir ni detener. Y lo más inquietante para la coalición era que esto apenas estaba comenzando. Con cada batalla, la humanidad demostraba algo que ninguna civilización había previsto: no solo podían resistir, sino que podían transformar cualquier ataque en ventaja estratégica. Los sistemas humanos se multiplicaban en ingenio, las defensas improvisadas se convertían en trampas letales, las naves, aunque inferiores en tamaño o poder, operaban con precisión quirúrgica. La galaxia empezaba a darse cuenta de que enfrentarse a los humanos no era simplemente una guerra de armas, sino un enfrentamiento contra una inteligencia colectiva que aprendía y evolucionaba con cada segundo.
Los Elysians, incapaces de comprender cómo su energía avanzada podía ser redirigida, comenzaron a experimentar miedo y desesperación. Los Vortians, quienes habían considerado su fuerza como invencible, eran ahora presa de tácticas que los desbordaban completamente. Los Krat, obsesionados con el control de la información, se encontraban frustrados ante la imposibilidad de predecir la acción humana. Incluso los Aurians, que habían moldeado mundos a voluntad, reconocían que los humanos podían improvisar soluciones donde ellos veían solo destrucción. El siguiente enfrentamiento tuvo lugar en el Cinturón de Orión, un sector crucial que conectaba rutas de comercio y defensa intergalácticas. La coalición lanzó todo su poder, flotas de miles de naves, misiles de antimateria y ataques sincronizados que deberían haber destruido cualquier resistencia. Pero los humanos no solo resistieron, habían anticipado cada movimiento. Sus naves se movían entre asteroides, disparando y desapareciendo antes de que los enemigos pudieran reaccionar. Sus sistemas de defensa interceptaban ataques masivos y redirigían energía contra la flota invasora. Sus estrategas creaban maniobras en tiempo real que convertían el caos en control absoluto. Mientras la coalición sufría pérdidas sin precedentes, los líderes humanos consolidaban su coordinación. Cada victoria aumentaba la moral, y cada derrota parcial servía para aprender y mejorar. La humanidad no luchaba por conquista, sino por demostrar que incluso una especie considerada menor podía alterar el equilibrio de poder de toda la galaxia. En los pasillos de la flota Elysians, se escuchaban susurros llenos de temor. Los humanos no solo eran fuertes, eran impredecibles, adaptativos y crecían con cada ataque. Para la primera vez en milenios, 5 civilizaciones se enfrentaban a algo que no podían dominar ni anticipar, una especie que transformaba la guerra en arte y la supervivencia en leyenda. Después de años de enfrentamientos defensivos, la humanidad decidió tomar la ofensiva. Sus líderes comprendieron que resistir ya no era suficiente, debían demostrar que podían desafiar a la coalición en su propio terreno. Los humanos comenzaron a organizar ataques estratégicos en sistemas clave controlados por los Elysians, Vortians, Krat y Aurians, utilizando la misma imprevisibilidad que los había protegido durante tanto tiempo. Cada incursión estaba calculada para desestabilizar, aprender y ganar experiencia, convirtiendo cada victoria en una lección y cada enfrentamiento en un escalón hacia algo más grande. La primera ofensiva significativa fue en el sistema Elysius, corazón de la energía cuántica de los Elysians. La coalición esperaba una confrontación rápida. Lo que encontraron fue un ejército humano capaz de moverse entre defensas alienígenas imposibles, saboteando centros de energía y derribando flotas avanzadas con creatividad y precisión. La humanidad no solo atacaba, adaptaba la tecnología alienígena, rediseñándola sobre la marcha y utilizando los propios sistemas enemigos contra ellos. Los Vortians, que confiaban en su fuerza bruta, se encontraron incapaces de anticipar movimientos humanos en sistemas que consideraban controlados. Naves ligeras humanas se infiltraban entre flotas masivas, explotando puntos débiles y desapareciendo antes de que pudiera desplegarse cualquier represalia efectiva. Los Krat, maestros del control y la predicción, descubrían que sus algoritmos eran inútiles. Los humanos cambiaban de táctica constantemente, obligando a los Krat a recalcular sin cesar y a perder tiempo valioso. Los Aurians, quienes alguna vez vieron la guerra como un juego de creación y destrucción, observaban con asombro cómo los humanos convertían la improvisación en eficiencia. Cada arma, cada nave, cada maniobra era estudiada y mejorada en tiempo real, un proceso que parecía imposible pero que la humanidad dominaba con naturalidad. Mientras la coalición se veía obligada a retroceder y reorganizarse, los líderes humanos comprendieron algo esencial: su mayor arma no era la tecnología, sino la capacidad de aprender, adaptarse y evolucionar más rápido que cualquier enemigo. Cada victoria humana ampliaba su influencia, consolidaba su leyenda y demostraba que la galaxia estaba presenciando el surgimiento de una fuerza sin precedentes. Con cada ofensiva humana, la coalición comenzaba a mostrar grietas en su unidad. La arrogancia Elysian se transformaba en desesperación. Los Vortians perdían la moral al ver cómo sus ejércitos eran derrotados por naves menores. Los Krat no podían anticipar ni un solo movimiento humano, y los Aurians, fascinados y preocupados, comprendían que habían subestimado la capacidad de adaptación de una especie que no conocían. La humanidad estaba desafiando siglos de supremacía galáctica con una audacia que parecía infinita.
El siguiente gran enfrentamiento ocurrió en el sistema Myriad, un nodo estratégico controlado por los Miridians. Su inteligencia y capacidad de manipulación de alianzas era legendaria, pero incluso ellos fueron superados. Las fuerzas humanas utilizaron tácticas de engaño magistrales, falsas evacuaciones, ataques desde ángulos inesperados y la integración de tecnologías alienígenas capturadas. Cada emboscada humana convertía fortalezas inquebrantables en vulnerabilidades que la coalición jamás había considerado. Los Elysians intentaron utilizar energía concentrada para destruir ciudades humanas clave, solo para ver cómo los humanos redirigían esa misma energía contra su propia flota. Los Vortians lanzaron enjambres de ataque que fueron interceptados y neutralizados por naves ligeras humanas que se movían con velocidad imposible de rastrear. Los Krat desplegaron ataques cibernéticos masivos, pero se encontraron atrapados en trampas de desinformación creadas por humanos, quienes habían aprendido a manipular incluso la información más avanzada. Los Aurians intentaron aniquilar colonias humanas con antimateria, solo para descubrir que cada ataque había sido anticipado y desviado. En cada victoria humana, no había orgullo ni vanidad, solo aprendizaje y preparación para el siguiente desafío. La humanidad demostraba que no dependía de la fuerza bruta, sino de la creatividad, la unidad y la capacidad de adaptarse más rápido que cualquier enemigo. Cada paso que daban los acercaba a un objetivo más grande, demostrar que una especie considerada inferior podía desafiar y redefinir el concepto de poder en toda la galaxia. Mientras los líderes alienígenas contemplaban el panorama, comprendieron que enfrentarse a los humanos no era simplemente una guerra, era un encuentro con algo completamente nuevo, algo que desafiaba toda lógica y que podría cambiar el destino de la galaxia para siempre. Con la ofensiva humana avanzando, la coalición empezó a sentir la presión de un enemigo que no podía ser contenido ni predicho. Los sistemas antes seguros se convertían en campos de batalla donde la creatividad humana superaba cualquier defensa alienígena. Los Elysians, Vortians, Krat y Aurians se veían obligados a reagruparse constantemente, reorganizando flotas y estrategias que los humanos anticipaban y neutralizaban. Cada movimiento de la coalición se volvía predecible solo en apariencia, porque los humanos encontraban formas de explotarlo antes de que pudiera ejecutarse. La humanidad decidió entonces atacar directamente los sistemas de recursos de la coalición, sabiendo que debilitaría su capacidad de sostener guerras prolongadas. En el sistema Krathion, los humanos destruyeron depósitos de información crucial, interfiriendo con sus algoritmos de predicción y forzándolos a recalcular constantemente sin éxito. En los territorios Vortians, naves ligeras humanas interceptaban convoys de suministros, obligando a los gigantescos ejércitos biomecánicos a retirarse con pérdidas significativas. Los Elysians vieron cómo sus fuentes de energía eran redirigidas por los humanos y utilizadas para alimentar defensas aún más avanzadas. Mientras tanto, los Aurians intentaron replicar la estrategia humana, pero descubrieron que la adaptabilidad de la humanidad era superior incluso a su propia capacidad de manipulación de la materia. Cada ataque planeado se convertía en un experimento en tiempo real para los humanos, quienes aprendían, se adaptaban y replicaban con mejoras inmediatas. La galaxia comenzaba a darse cuenta de algo imposible. La humanidad no solo estaba luchando, estaba evolucionando durante la guerra, superando límites que ninguna civilización había pensado posibles. En los centros de comando humanos, el ambiente era de concentración absoluta. Científicos y estrategas trabajaban como un solo organismo, anticipando cada posible movimiento de la coalición y preparando respuestas rápidas y efectivas. La humanidad ya no dependía de la sorpresa, había desarrollado un instinto colectivo que convertía cada ataque enemigo en una oportunidad. Mientras la coalición luchaba por mantener su cohesión y territorio, los humanos avanzaban implacables, consolidando su reputación como la fuerza más impredecible y formidable de la galaxia. La leyenda de la humanidad empezaba a escribirse en la mente de cada líder alienígena, una especie que no solo resistía, sino que transformaba la guerra en arte y la supervivencia en una fuerza imparable. Con la coalición debilitada y en constante retroceso, la humanidad comenzó a tomar posiciones estratégicas dentro de los territorios enemigos. Cada sistema conquistado era adaptado, fortificado y mejorado, convirtiéndose en una plataforma desde la que se podía proyectar poder aún más lejos. No era solo conquista, era transformación. Los humanos adaptaban las tecnologías alienígenas a sus propias necesidades,
creando flotas híbridas y defensas imposibles de penetrar que confundían incluso a los estrategas más experimentados. En los mundos Elysians, centros de energía que antes se consideraban inexpugnables fueron capturados y rediseñados. Los Elysians intentaron contraatacar, pero cada maniobra fue anticipada y neutralizada por la astucia humana. Los Vortians vieron sus fortalezas biomecánicas asediadas por naves humanas rápidas y maniobrables, capaces de destruir estructuras gigantes sin perder un solo recurso crítico. Los Krat, acostumbrados a dominar la información, se encontraron atrapados en una red de desinformación creada por los humanos, que convertía cada cálculo enemigo en un riesgo potencial. Los Aurians, maestros de la manipulación de la materia y la antimateria, observaron cómo sus armas más poderosas eran capturadas, estudiadas y mejoradas por los humanos. Cada explosión que esperaban que destruyera ciudades o flotas era neutralizada, redirigida o convertida en energía para reforzar posiciones humanas. La humanidad parecía no solo resistir, sino absorber el poder enemigo y transformarlo en una extensión de su propio ingenio. En el Consejo de la Coalición, el miedo se volvió palpable. Las 5 civilizaciones avanzadas que alguna vez gobernaron con absoluta seguridad estaban siendo desafiadas y superadas por una especie que ellos consideraban insignificante. La humanidad no solo había aprendido a sobrevivir, estaba dictando el curso de la guerra, obligando a antiguos maestros a jugar según reglas que no habían inventado. Mientras los líderes humanos coordinaban cada ataque y cada defensa desde los centros de comando, la galaxia empezaba a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La humanidad no era una amenaza común, era un fenómeno, una fuerza capaz de redefinir la historia galáctica y demostrar que la adaptabilidad, la creatividad y la unidad podían superar cualquier poder aparentemente absoluto. Con los sistemas periféricos asegurados, la humanidad dirigió su ofensiva hacia los núcleos de poder de la coalición. No se trataba de ataques aislados, cada movimiento estaba calculado para desestabilizar la estructura de mando enemiga, sembrar confusión y obligar a los líderes alienígenas a reaccionar de manera apresurada. Cada incursión humana combinaba velocidad, sorpresa y uso creativo de la tecnología capturada, creando un patrón de guerra que ninguna civilización había enfrentado antes. El primer objetivo fue el sistema central Elysians, sede de su poder energético. Las naves humanas, aunque menores en tamaño, se movían con una sincronización impecable. Centros de energía fueron saboteados, misiles interceptados y flotas bloqueadas en maniobras que transformaban la defensa enemiga en un arma contra ellos mismos. La coalición esperaba un enfrentamiento convencional, pero lo que encontraron fue una demostración de inteligencia colectiva y estrategia adaptable que superaba cualquier expectativa. En los territorios Vortians, los humanos utilizaron tácticas de guerrilla espacial. Sus naves pequeñas y veloces penetraban fortalezas enormes, sabotaban recursos y desaparecían antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta efectiva. Cada emboscada enseñaba a la humanidad algo nuevo, y cada victoria aumentaba su control sobre rutas estratégicas. Los Vortians comenzaron a comprender que la fuerza bruta ya no bastaba, la creatividad y adaptabilidad humana eran un desafío imposible de ignorar. Los Krat intentaron manipular información para desorganizar la ofensiva humana, pero cada ataque cibernético fue previsto y convertido en ventaja por los humanos. Cada línea de código interceptada servía para mejorar defensas y desarrollar nuevas tácticas. Los Aurians, viendo sus armas de antimateria redirigidas, empezaron a temer que su poder no solo era inútil contra los humanos, sino que podía ser usado en su contra. La humanidad había cambiado radicalmente el curso de la guerra. No solo resistía, sino que avanzaba directamente hacia los centros de poder de la coalición. Cada victoria debilitaba su moral y consolidaba la leyenda de una especie que ninguna civilización pudo subestimar. La galaxia comenzaba a darse cuenta de que la humanidad no solo luchaba por sobrevivir, estaba reescribiendo las reglas del poder, la estrategia y la guerra misma. La ofensiva humana sobre los sistemas centrales de la coalición avanzaba con precisión implacable. Cada flota enemiga que se oponía a su avance era neutralizada mediante maniobras que combinaban velocidad, creatividad y uso estratégico de la tecnología capturada. Los Elysians, acostumbrados a controlar la energía del espacio, veían sus fuentes redirigidas en su contra. Los Vortians, con su fuerza bruta, eran constantemente superados por la movilidad y astucia de los humanos. Los Krat, que alguna vez dominaron la información, eran desbordados por la imprevisibilidad humana,
y los Aurians se enfrentaban a sus propios ataques convertidos en defensas humanas. En los sistemas Elysians, los humanos establecieron bases estratégicas en órbita de planetas clave. Estas bases no solo funcionaban como centros de control y defensa, sino también como laboratorios de innovación, donde cada tecnología alienígena era estudiada, mejorada y adaptada. Cada incursión era una lección, y cada victoria ampliaba la comprensión humana de las fuerzas enemigas. Lo que parecía invulnerable para los Elysians se convirtió en terreno neutralizado, listo para ser usado por la humanidad como ventaja táctica. Los Vortians intentaron lanzar ataques desesperados para recuperar territorios perdidos, pero sus flotas fueron atrapadas en emboscadas coordinadas. Cada nave que caía fortalecía la moral humana y demostraba que la coordinación, adaptabilidad y creatividad podían superar la fuerza bruta más avanzada. Mientras tanto, los Krat, incapaces de anticipar ni un solo movimiento, veían cómo sus algoritmos eran superados por una especie que operaba con instinto colectivo. Los Aurians, observando el desarrollo de la guerra, comprendieron que los humanos habían alcanzado un nivel que combinaba tecnología, estrategia y unidad en un equilibrio perfecto. Cada sistema tomado no solo debilitaba la coalición, sino que fortalecía a la humanidad, consolidando su reputación como fuerza imparable. El miedo comenzaba a dominar los consejos de la coalición. Por primera vez en milenios, 5 civilizaciones avanzadas se enfrentaban a un enemigo que no podía ser predicho ni contenido. La humanidad ya no era solo un desafío, era una fuerza que estaba redefiniendo el concepto mismo de poder en la galaxia. Con cada sistema central capturado, la humanidad consolidaba su dominio sobre territorios estratégicos de la coalición. Bases, flotas y sistemas de defensa que alguna vez parecieron inexpugnables fueron transformados en fortalezas humanas. Cada conquista no solo debilitaba a los Elysians, Vortians, Krat y Aurians, sino que también servía para perfeccionar tácticas, optimizar recursos y entrenar a nuevas generaciones de estrategas y soldados. La humanidad no solo estaba ganando la guerra, estaba redefiniendo cómo se libraba. Los Elysians, desesperados, intentaron reagruparse y lanzar un contraataque masivo con toda su energía concentrada. Lo que esperaban que fuera un golpe decisivo se convirtió en una lección dolorosa. Los humanos habían anticipado su estrategia y habían preparado trampas energéticas que redirigieron la devastación hacia la propia flota Elysians. Los Vortians, incapaces de adaptarse a la velocidad y creatividad humana, vieron caer sus ejércitos en emboscadas coordinadas. Los Krat se encontraron atrapados en redes de desinformación que convertían cada ataque en una oportunidad humana. Los Aurians, con sus armas de antimateria, vieron cómo sus sistemas eran absorbidos y replicados por los humanos para reforzar sus defensas y mejorar su tecnología. En medio de la ofensiva, los líderes humanos comprendieron que cada victoria parcial fortalecía no solo la posición militar, sino también la moral de toda la especie. Cada planeta tomado, cada flota neutralizada, cada recurso capturado era un paso más hacia la supremacía galáctica. La humanidad demostraba que su verdadero poder no residía únicamente en la fuerza o la tecnología, sino en la creatividad, adaptabilidad y unidad de toda la especie. Mientras los consejos de la coalición debatían cómo frenar lo que ya parecía imparable, los humanos avanzaban hacia el corazón mismo del dominio alienígena. Cada líder entendía que la humanidad no solo estaba ganando territorios, estaba sembrando miedo, respeto y la certeza de que cualquier intento de dominarla sería inútil. La galaxia comenzaba a presenciar el surgimiento de una fuerza que ninguna civilización había previsto y que cambiaría para siempre el curso de la historia universal. Con los sistemas periféricos y centrales bajo control humano, la coalición entraba en pánico. Sus líderes comprendieron que la humanidad no solo los había superado en batallas individuales, sino que estaba demostrando un dominio estratégico que nadie podía contrarrestar. Los Elysians intentaron reorganizar sus fuentes de energía, los Vortians reforzaron sus fortalezas biomecánicas, los Krat rediseñaron sus algoritmos y los Aurians desplegaron armas de destrucción masiva. Sin embargo, nada podía igualar la velocidad y creatividad humana. Los humanos, conscientes de la magnitud del desafío, comenzaron a rodear los núcleos de la coalición. Cada sistema tomado era utilizado como plataforma de ataque, laboratorio de innovación y centro de coordinación. Sus flotas, pequeñas pero extremadamente ágiles, penetraban defensas que los alienígenas consideraban impenetrables. Cada emboscada y cada sabotaje debilitaba la moral enemiga, demostrando que la humanidad no solo podía resistir, sino que podía dominar el espacio de manera efectiva. En los sistemas Elysians, los humanos aprovecharon la red energética para crear trampas de absorción que redirigían ataques y destruían flotas enteras sin riesgo.
Los Vortians fueron empujados a retirarse hacia sus fortalezas más internas, perdiendo miles de soldados y naves en el proceso. Los Krat, incapaces de predecir ni un solo movimiento, veían cómo sus sistemas de información eran utilizados en su contra. Los Aurians, cuyos mundos habían sido considerados indestructibles, observaban con horror cómo los humanos adaptaban sus armas y escudos para superar cualquier ataque. La humanidad había alcanzado un nivel de coordinación y anticipación que combinaba tecnología alienígena, tácticas de guerrilla y creatividad humana pura. Cada victoria no solo debilitaba a la coalición, sino que consolidaba la reputación de la humanidad como una fuerza imparable, impredecible y estratégica. La galaxia comenzaba a darse cuenta de que 5 civilizaciones avanzadas no podían detener lo que se estaba convirtiendo en el ascenso definitivo de una especie que jamás había sido considerada superior. Mientras los núcleos de la coalición se acercaban, los líderes humanos comprendieron que el momento decisivo estaba cerca, una confrontación que definiría no solo la guerra, sino el futuro de la galaxia entera. La humanidad estaba lista para la fase final de la ofensiva. Sus flotas se acercaban a los núcleos de poder de la coalición, centros que hasta entonces habían sido considerados inexpugnables. Los Elysians, Vortians, Krat y Aurians reunieron todas sus fuerzas restantes, intentando una última defensa coordinada. Sin embargo, la coordinación era débil, la moral estaba quebrada y la estrategia humana había dejado a la coalición en desventaja constante. En el sistema Elysius, las naves humanas penetraron defensas que durante siglos habían resistido todo ataque. Cada maniobra estaba calculada para maximizar la eficiencia y minimizar pérdidas. Las armas más avanzadas de los Elysians fueron redirigidas en su contra, mientras los humanos utilizaban tecnología alienígena combinada con innovación propia para neutralizar cualquier resistencia. Los Vortians, atrapados entre emboscadas y sabotajes, comenzaron a perder territorios clave, mientras los Krat veían sus algoritmos fallar una y otra vez. Los Aurians, conscientes de que la humanidad podía replicar y mejorar sus propias armas, se vieron obligados a retirarse y reorganizarse, pero cada intento era anticipado por los humanos. Bases estratégicas fueron capturadas, centros de comando tomados y sistemas de comunicación alienígenas convertidos en herramientas humanas. Cada acción debilitaba a la coalición y fortalecía la posición de la humanidad como fuerza dominante. En la Tierra y sus colonias, los líderes humanos coordinaban cada movimiento con precisión absoluta. Ingenieros y estrategas trabajaban de manera sincronizada, asegurando que cada victoria fuera aprovechada para consolidar territorios, fortalecer defensas y preparar la siguiente fase de ataque. La humanidad no solo avanzaba, estaba definiendo nuevas reglas de la guerra, combinando creatividad, adaptabilidad y unidad de manera que ninguna civilización había previsto. La coalición comprendió finalmente la magnitud de la amenaza. La humanidad no podía ser contenida ni derrotada por métodos convencionales. Lo que habían considerado un enemigo menor se había transformado en la fuerza más impredecible y poderosa de la galaxia, y el enfrentamiento final estaba por comenzar. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.